No quisiera estar en el pellejo de él. Es más, aprendí a apreciar la foto de mi hijo, no la mía. No te puedo explicar, casi vuelto una pared trompada. Nadie quiere estar en el pellejo de él. Tranquilo, Julio, tranquilo. No, ¿sabes cuál es el problema? Hace boxeo, crossfit, me caga palo, no puedo levantar la mano yo. Tiene 27, 28 la cumple. Pega más fuerte que yo. Te voy a cortar el postre esta noche por pago. Bueno, 287, creo que estamos, ¿no? Sí, estamos. Antes de iniciar, para que no sigan preguntando por el chat por el tema de la asistencia, acabo de hacer la apertura y va a quedar abierta por un rato. No se preocupen que ahora toco grabar de nuevo sin drama, así también queda grabado y lo subimos a la V, así pueden tener el material. ¿Sí? ¿Lo hacemos de nuevo, Elisa? Un segundo, Juan, es el mismo link de asistencia que la clase pasada. Les pido por favor que completen primero su apellido y luego su nombre, así nos es más fácil registrarlos. Juan, nosotros vimos hasta donde cortaste, se vio todo completo, así que... Bueno, si no lo hago de nuevo, lo hago de nuevo para que lo tengas todo junto. No pasa nada, no pasa nada. Si querés, desde donde vos terminaste, puedes empezar ahí sin drama. Yo comienzo ahora a grabar. Sí, muchas gracias a todos. Bien. ¿Se escucha ahí? Sí. Julio no me deja grabar. Sí. Hay alguien que está grabando, pero a mí no me deja grabar. Sí, Eli, yo estoy grabando. Ok, perfecto, listo. Vamos, Juan, sin drama. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner las piezas directamente en los tornillos en el contenedor, los bujecitos en otro, las puertas en otro. Y los componentes que no usamos los sacamos. En el tiempo de recién hubiera sido conveniente que hubiéramos tenido en cuenta el tiempo para después que lleve para dejar este contenedor donde estaba. O sea, bueno, podemos estimar algo. Para simular esto vamos a representar, vamos a tomar una distancia y vamos a poner algunos componentes que están un poquito más lejos. Lo que vamos a agregar acá es que al conjunto que estamos armando lo vamos a colocar en este contenedor. Los conjuntos que tenemos que armar son 5, de la misma forma, así que vamos a iniciar. Ahora, ya. ¿Está tomando el tiempo, Walter? Sí, Juan.
1.36. ¿Cuánto? 1.36. 1.36. Perfecto. Y en el otro anterior, si le agregamos el desplazamiento para devolver las piezas que estaban, debe haber sublevado, era 1.40, por ahí creo que. Sí. Bueno. Entonces, esto es simplemente una representación que todos los elementos están a una distancia mayor. Si ahora esto que estamos haciendo lo vamos a colocar en otros contenedores que lo vamos a tener acá en el mismo banco de trabajo. La diferencia de este contenedor con este, que cuando yo quiero sacar la tuerca a un componente, es más dificultoso para agarrarlo. ¿Sí? Estoy comentando esto por las distintas diferencias que puede haber. O sea, es muy importante que el ingeniero que va a hacer este tipo de análisis de estudio tiene que estar muy atento y observar todo tipo de movimientos que hace el operario para después poder determinar los tiempos. Determinar primero el método que está usando y después los tiempos. Bueno, este sería el contenedor donde lo tenemos que poner. Tenemos los elementos ahí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. A partir de ahora. Ya. $0.47. Bueno. ¿Qué hemos visto? O sea, ¿cuál fue el método que le hice? Con el tornillo, alcé la tuerca, la pasé aquí y la tomé acá. O sea que el movimiento de mano hace que esto sea más rápido el momento de poner esto, poner acá y llevarlo y colocarlo. Ese fue. O sea que tenemos una diferencia de tiempos importante. Si bien es algo muy sencillo lo que estamos haciendo, pero la idea es poderle transmitir a nuestros alumnos el concepto básico de lo que vamos a trabajar. Entonces, el conjunto que teníamos, ¿se ve ahí, Walter? No, Juan. Sí, perdón. Enfoca la pantalla. Ahí está. Compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, ¿se ve completa? Ahí tiene que hacerlo agrandar la imagen. Perdón. ¿Estamos? Pasarlo a presentación. En modo presentación, Juan. Al pie de la página. Eso. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hemos visto? Vimos alternativas de cómo realizar el ensamble, o sea, distintas posibilidades. Y lo que pudimos ver, que los primeros dos que hicimos antes se tardaba más tiempo.
Y se tarda más tiempo por algo que estuve mostrando. Esencialmente, en el inicio había una mezcla de material que tuve que separar. En el segundo, las distancias que había, más que nada, todo eso hacía que el tiempo fuera mayor. O sea que nos quedamos con el método que fue el último. La última forma de ese cómo deberíamos armar, la respuesta es cómo lo ensamblamos. Hemos dado ahora una respuesta de que esa es la más conveniente. Ahora, ¿cuál sería lo más conveniente teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando recién a medida que estaban explicando el trabajo práctico? Todo es dependiente de la cantidad de piezas que vamos a hacer, ahí lo tenemos en la parte inferior, en función de las características del producto, las cantidades que vamos a producir, los medios que disponemos, la logística, el sistema de gestión de calidad que puede haber. Si tuviéramos un producto que hay que incorporar al diseño, sería otro tema que lo vamos a ver después. Pero el tiempo vamos a tener en cuenta únicamente lo referido a la actividad que hace el operador. Entonces, para normalizar un poquito el trabajo, podríamos decir que tenemos el plano del conjunto donde tenemos, que es muy sencillo, esto es muy sencillo, y tenemos un plano. Esto es muy importante que los chicos se vayan habituando a ver cómo es un plano que tiene que tener al menos un rótulo donde están los componentes que figuran. Es sencillo, pero acá me va a decir el componente A, el componente B, el componente C, el componente A, que es un tornillo, métrica 10 por 25, guión 48, DIN 927, por ejemplo, ¿no? O sea que está bien especificado qué tipo de tornillo es. No es cualquier cosa, sino que está bien definido qué es lo que es. El buje dice buje tal, sabe tal, y este bujecito tendrá que tener un planito donde está definido. La tuerca, que es tuerca métrica 10, 4, DIN tanto, o sea que estamos definiendo bien el componente. Y acá abajo dice protección superficial sin cabo, o sea que tenemos bien claro los componentes que tiene este conjunto que vamos a hacer. ¿Por qué es importante todo esto? Para definir los costos, como estuvimos diciendo antes, en el ejercicio que estuvo presentando, que se presentó recién. Entonces, vamos a ver ahora cómo convendría expresar o cómo hacer esa metodología de trabajo que encontramos que era la más conveniente para llevarla a cabo. Ahora, eso también dijimos que depende de las cantidades que conviene hacer. Si vamos a hacer solamente 10 conjuntos, directamente le decimos a Juan que vaya al paquete donde estén todas mezcladas las piezas y arme 10 piezas y las entregue. Entonces se me da un tiempo. Ahora, si tenemos que entregar 1000, 2000, 5000 piezas, ya cambia la cuestión. O sea, conviene ya que hagamos una definición más concreta de cómo se tiene que hacer y definir un puesto de trabajo en las condiciones más adecuadas. Entonces acá vamos a poner, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos una hoja de operación donde definimos donde está el conjuntito explicado y después están definidos los pasos que hay que hacer para armar. Y un esquemático acá, una foto, aproveche, de cómo es el puesto de trabajo, el banco de trabajo. Esto acaba de decir, el punto 1, tomar el tornillo en una mano, tomar con la otra mano la tuerca y el tornillo, colocar el buje, colocar la tuerca y enroscar, ajustar la tuerca manualmente y colocar en el contenedor. Si nos fijamos, el requisito que tiene esto del ajuste que tiene esa tuerca dice ajuste de componente manual. Si fuera algo más específico tendría que decir con un torque de tanto y ya vamos a tener que tener una herramienta especial para hacer eso. Entonces, lo que quiero expresar simplemente es que de acuerdo al producto que sea, es cómo tiene que ser el método que estamos trabajando. O sea, que esa pregunta que nos habíamos hecho, ¿cómo ensamblamos el conjunto? Hemos explicado cómo lo ensamblamos. Eso sería el método. ¿Cómo hacerlo? El cómo es lo importante, cómo vamos a desarrollar esto.
Y todo, como dije recién, está en función de una serie de características, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí donde los tenemos que organizar, y puse acá, organizar el sistema y los métodos de trabajo. ¿Cómo? Y de ahí va a surgir el tipo de organización física que tenemos que tener. Si este producto fuera un producto más complejo, ¿no es cierto?, con más componentes y demás, vamos a elegir cómo tiene que ser la organización física, como lo había planteado el ingeniero Spar en las otras clases anteriores, donde dijo cómo va a ser la organización física de acuerdo al producto que tenemos que hacer. Entonces acá tenemos un ejemplo. Elegimos esa organización física, de acuerdo al tamaño, definimos todos los medios adecuados y definimos también cada puesto de trabajo. ¿Cómo definimos el puesto de trabajo? En función de lo que dijimos recién. Y también qué documentación o qué esa metodología, cómo la vamos a expresar. Un documento que sería la hoja de operación, registros si hace falta, la formación del personal y el entrenamiento. Eso es muy importante. Esta es la hoja de operación. Y tenemos también acá una hoja de puesto de trabajo donde se puede definir cómo es ese puesto de trabajo. Acá, por ejemplo, podemos tener, este es el banco de trabajo, este es la persona que está haciendo el trabajo, y tenemos aquí el material que ingresa y el material que termina. Y ponemos acá el método a utilizar, que puede ser la hoja de operaciones, la hoja anterior, esta hoja de operaciones, donde va a expresar de cómo se hace. Sé que tenemos todas las herramientas posibles para poder llevar a cabo. Mano de obra, el banco sería el único medio que tenemos para trabajar. En otro caso, puede ser una máquina. Entonces sería un torno o lo que fuere. Y después los otros ítems, la mano de obra, el material que entra y que sale, el medio ambiente se refiere a la iluminación que puede tener, la ventilación que podrá tener, es decir, que sea un ambiente agradable para que el operario pueda desarrollar la función sin inconvenientes y que la productividad sea la esperada. Entonces, vemos acá que el método cumple una función muy importante. Lo que estaba diciendo Sebastián antes, en el ejercicio, ¿qué es lo que teníamos en cuenta ahí? Teníamos en cuenta el tiempo que influía en la operación. De ahí salía, porque él solamente se comentó ahí en la presentación que hizo, que teníamos en cuenta la cantidad de operarios. Bueno, acá no hemos dicho cantidad de operarios, pero sí hemos sacado los tiempos. ¿Tá? Ese tiempo es el que me va a determinar la cantidad de operarios necesarios para la operación. Ese es el tema. Entonces, en el caso que tuviéramos otro tipo de conjunto, vamos a pasar otro ejemplito. Ese conjunto es esto que tengo aquí armado, ¿se ve? Sí, Juan, se ve. Levantar un poquito más. Es un rastre muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahora sí. Un rastre donde tenemos la presentación aquí que vamos a pasar de todas las operaciones o la documentación que tiene, o la documentación necesaria. Ahora compartir pantalla. Ponemos compartir, sí. No le enganches. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, este es el conjunto que estamos en cuestión. Es muy simple. Este sería el plano. O sea, ¿qué es el plano? El plano sería el documento que tiene los requisitos técnicos del producto. ¿Tá?
Además de estos requisitos técnicos, hay una serie de requisitos que son necesarios disponer. Con respecto al conjunto, es otro conjunto muy sencillo, pero es importante definir en el plano, decía, los requisitos técnicos que debe cumplir, y de acuerdo a eso es todo el proceso que se tiene que desarrollar. Y de ahí, esencialmente, la metodología de trabajo y el entrenamiento que tendremos que dar al personal. Como estamos hablando de método, todo esto lo hacemos para acentuar la importancia que tiene el método. Entonces, aquí están las definiciones técnicas de lo que debe cumplir técnicamente el producto. Por otro lado, estarán las otras definiciones o los otros requisitos del cliente, que podrán ser las cantidades, podrá ser cuántas mensualmente, cantidades mensuales, en qué lugar se entrega y todo lo demás. O sea, todos esos son los requisitos que hacen. Para entregar ese producto, tenemos un proceso que sería el proceso de producción del producto, más los otros procesos de despacho, transporte y demás cosas que hace al precio final entregado en el cliente. Todo ese costo es el que estuvimos viendo recién para determinar el costo del producto. Lo que pasa es que en ese teníamos ahí, estamos sacando para toda la empresa y donde también intervienen una serie de otros gastos o costos de la empresa. En cambio, acá solamente vamos a hacer referencia a la eficiencia tomando solamente la mano de obra. En cuanto al tiempo, solamente la mano de obra. O sea, lo que interviene, lo puesto en juego, es la mano de obra. O sea, las horas, hombres, multiplicadas por el costo que tiene esa mano de obra. Acá puse un puntito que es referido a que en la norma ISO ya cita la importancia de dar el enfoque al proceso. Entonces, ¿por qué? La importancia es, ¿pueden cerrar el micrófono? Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? O sea, la aplicación que necesitamos es lo que manifiesta la norma ISO. La norma ISO, para los que no lo conocen, norma ISO 9001, es una norma de gestión de calidad. Entonces, así ya los vamos orientando todos los procesos y todo lo que vamos haciendo, no es para que sepan totalmente la norma ISO, porque lo van a ver después, pero al menos tienen que saber y conocer que ya hay una predisposición, hay que ir con esa predisposición para algo que se puede exigir. Y también podemos decir que esa exigencia le conviene cumplirla a la empresa porque eso le va a dar una mejora en la eficiencia. Entonces se enfoque los procesos para qué es. La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos, ahí está el punto. Comprensión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos. La consideración de los procesos en términos de valor agregado, lo que hacen. O sea, si tomamos el tornillo solo, tiene un valor desde el momento que lo armamos y ponemos los componentes, ahí tiene otro valor. O sea, los componentes sueltos tienen un valor. Después de haberlo armado, es otro valor. Eso es lo que hemos agregado. Es el valor agregado que tiene un costo. El logro del desempeño eficaz del proceso. Logro del desempeño eficaz del proceso. ¿Qué queremos decir? Que sea eficaz. O sea, que esté bien hecho y cumpla con los requisitos requeridos. ¿Sí? Los requisitos de producto, requisitos de tiempo y todo lo demás. ¿Ah? Ese es la eficacia, o sea, cumplir con lo pedido. Si está bien hecho esencialmente el producto, eficaz quiere decir que esté bien hecho, esté elaborado y se cumpla. No tiene tanto en cuenta el tiempo en eficacia, sino que esté bien hecho. La eficiencia sí tiene tiempo, la eficacia es que esté bien hecho, bien logrado, bien controlado, todas las etapas que está definido. Eso es lo que se debe cumplir. Después el otro punto es la mejora de los procesos con bases en la evaluación de los datos y la información. O sea, cómo vamos a ir mejorando los procesos en función de la información que tengamos de los tiempos, cómo van mejorando los tiempos,
cuál es la metodología que estamos utilizando y esa mejora continua que debemos estar manteniendo. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, este es un esquema de lo que es una figura que pone un diagrama, figura para hacer el programa, que tiene en cuenta la norma ISO, pero después lo vamos a expresar en otras clases más adelante, vamos a expresar con mayor contenido. Solamente vamos a seguir que tenemos un proceso. ¿Qué sería un proceso? En el caso de la piecita que estamos armando, que era la torre, esta torre, ¿qué tenemos? Tenemos acá una documentación que se llama hoja de proceso. O sea, todo esto es parte del método. Establecer una documentación ordenada es parte de la metodología que estamos usando. ¿Sí? Entonces, esa secuencia de operaciones que tiene para armar la torrecita esa que puse con el Raspberry, la vamos a expresar acá que estamos haciendo en 10 operaciones. Este formulario, ahí lo que tiene es qué tipo de producto el que se hace, conjunto tal, conjunto torre F001, y después están las operaciones. Operación número 10, dice primer encastre, y está el tiempo ahí. Segunda operación, segundo encastre, operación 30, tercer encastre. ¿Por qué van de 10 en 10 las operaciones? Se debe poner de 10 en 10, es una costumbre importante, debido a que uno hace un proceso tal, inicial, y después a lo mejor conviene insertar otra operación, y entonces ya dejará de ser que se inserta entre la 20 y la 30 una operación, será la operación 25, y la 30 queda con el nombre que tenía originalmente. Simplemente para eso. Por eso es que se enumeran de 10 en 10. Bueno, y así están todas las operaciones, y después al fondo, ¿qué tenemos acá? Quien lo elabora, la emisión, que es la fecha de cuando se documenta inicialmente, y después, en el caso que haya tenido modificaciones, se coloca acá quién lo modificó, FUN, que quiere decir la fecha de la última modificación, la letra de cambio. Si es la primera modificación, podrá ser que le pongamos la letra A. Si ya es la segunda modificación, ya será la letra B, y así sucesivamente. O sea, tenemos distintos tipos distintos tiempos en los cuales es posible ir haciendo esas modificaciones de acuerdo a la necesidad que hay. Y después acá al lado hay quien lo revisa, quien lo aprueba, y alguna observación que está aquí. Bueno, este es un ejemplo de lo que es la hoja de proceso. También llamadas a veces hojas de ruta, ¿tá? O sea, que da la secuencia de los lugares por donde va pasando, secuencia de las operaciones que pasan. Pasamos a otro documento que puede ser que tengamos una hoja, una pauta de control de recepción, donde está cómo controlamos las piecitas de ingreso. Esto es simplemente didáctico para que vean ustedes todas las posibilidades de organización y metodización del trabajo. Con esto estamos metodizando el control de recepción, qué se debe controlar, cada cuánto, en las cantidades y para cada tipo de pieza. Esta sería la primera operación ya de ensamble. Acá tenemos la descripción, es muy sencilla, cómo se ponen las piezas, una al lado de otra, y se pone esta otra pieza arriba. Y así está indicado. Acá tenemos la secuencia esa. La secuencia número 1 dice tomar una pieza tipo A y posicionarla al lado del subconjunto resultante de la operación 10. ¿Sí? Esta es la operación 20, ¿no es cierto? Es un ejemplo de la operación 20. O sea que ya hubo una operación 10 realizada. ¿Sí? Y aquí tenemos, después, el segundo paso, es tomar la pieza A, otra pieza A, y ensamblarla uniendo el subconjunto con la pieza tipo A incorporada
en el paso 1. Que lo que hicimos sería esto, simplemente Juan, ponemos una pieza, ponemos la otra y Juan. colocamos arriba. ¿Sí? no se está viendo. ¿No se ve ahí? Ahí va. Ahí. Ahora sí. Perdón. Nos falta actividad en el método. Bueno, ponemos una pieza al lado de otra, ponemos esta arriba, ¿sí? Y estamos cumpliendo lo que dice en el primer punto. Y así sucesivamente seguimos armando. Es muy sencillo. O sea que lo que queremos expresar es que queremos expresar la secuencia de cómo se hace el ensamble. Tenemos acá otro ejemplo, ya la última operación, y donde está colocando las piecitas que van al fondo. Serían estas piecitas, los triangulitos que van al fondo, esto, ¿eh? Y termina el ensamble. Después tenemos una hoja que puede hacerse, de acuerdo al producto, por supuesto, una pauta de control final, donde se puede hacer un chequeo general del producto. Ahí tenemos un ejemplo de lo que está mal y lo que está bien. Entonces acá está también los ítems a tener en cuenta y todas las características a tener en cuenta. Posiciones alineadas, posición simétrica, esto está mal, esto es lo que está bien. Es para hacer un control final. Si estamos armando un conjunto muy sencillo, no hace falta hacer este tipo de documentos. Lo que sí estamos haciendo es esto para que ustedes entiendan el concepto. El que hace el control en la secuencia de operaciones, en cada uno de los puestos, tenemos una operación. Entonces, tendremos el puesto de la operación 10, otro puesto de la operación 20, otro puesto de la operación 30, ¿sí? Y así hasta llegar a la operación 60. Entonces, está descrito todo lo que tiene que verificar y acá tenemos una característica. Hemos puesto acá a los solo de carácter para orientarse, para que vean qué significa esto. En este sector están las características a controlar. Entonces tenemos la número 1 que dice verificar el encastre a tope de todas las piezas. Y tiene una I acá. Esta es la columna de el orden de criticidad que tiene, el orden de importancia que tiene. Entonces, en este caso, la cota podría darse según algunas normas, según algunas fábricas, tienen distintos tipos de categorización. En este caso podemos decir que este es importante, con una C se pone la crítica, y también hay, de acuerdo al tipo de producto, habrá otras que son de seguridad. Por ejemplo, hablando ya de conjuntos, esto es algo muy sencillo. Esta metodología se puede usar para cualquier tipo de producto. O sea, la importancia de esto puede ir de mayor a, de algo tan simple como esto hasta un conjunto complejo. Un sistema, por ejemplo, un componente de dirección de un auto, de un automóvil. O sea, una rótula, el extremo de dirección, es un conjunto de seguridad. Entonces, acá hay cotas que son características que son muy importantes y tienen una S, o sea, una característica de seguridad, o otro símbolo que la norma aplicada lo indique. Entonces, esa secuencia, y acá tenemos la secuencia de montaje. Entonces, lo que quiero que capten el concepto de cómo el método hay que implementarlo con todos los requisitos, para que cumpla todos los requisitos que ha pedido el cliente. Y de acuerdo al proceso definido, secuencia de operaciones adecuadas, es cómo tenemos que ir haciendo el control, cómo haciendo la operación. En el caso, si tenemos una máquina
Bueno, donde dice acá secuencia operativa, estará, por ejemplo, tomar la pieza, abrir la puerta de la máquina o apretar con el pedal para que se abra la puerta de la máquina, colocar la pieza, apretar el pedal para que cierre la mordaza, cerrar la puerta, en fin, hará todas las secuencias que necesita tener. Y en los controles tendrá, por ejemplo, al sacar la pieza de la máquina, qué controles tengo que hacer, o también puede decir el control, con qué elemento lo tengo que hacer, con un calibre, un micrómetro, si es visual en el caso de esto, y acá la frecuencia de control. Acá he puesto 100% porque hay que ver todas las piezas. Podrá ser en algunos casos que cada 10 piezas se controle una. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estoy haciendo las piezas y las estoy poniendo directamente en una caja? ¿Cómo voy a saber que tengo que controlar que ya hice 10 piezas para hacerlo? Entonces ahí es donde el procesista tiene que tener muy en cuenta cómo va a realizar esa actividad ahí, que dé la frecuencia de cada 10 piezas tengo que controlarla, para que el operario pueda interpretarlo y llevarlo a cabo y cumplirlo siempre. O sea, lo importante en esto que estamos viendo es que la metodología de trabajo con que se hace y que se manifiesta en una documentación, en un video, lo que fuere, es esencial para lograr los requisitos que el cliente nos está pidiendo. Juan, Sí. Juan, toma un poco de aire, aprovecha. Escúchame, queda un minuto. Bueno, Vamos a cortar y arrancar de nuevo, así haces la otra parte. bueno, Para terminar el lunes que viene. bueno, ¿se va viendo? ¿Eh? ¿Va bien? ¿Se nota bien? Sí. Lo que pasa, teóricamente tenemos clases hasta las 21:15, lo cual es mucho, pero vamos a hacer otro módulo más, gente. Así que cierro y vuelvo a abrir la misma operatoria de siempre. Bueno. Gracias.